Bienvenidos al debate sobre los pros y contras del concepto de control de convencionalidad y bloque de convencionalidad desde el antropocentrismo teleológico para el caso colombiano. En el presente grupo nos encontramos con el doctor Pedro Villamizar Castrillón, quien es abogado de la Universidad San Buenaventura, sede de Bogotá, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, conciliador en Derecho, con 4 años de experiencia en la docencia universitaria. Adicionalmente, estudiante de la maestría en Derecho y Administración de Justicia. El suscrito es Gilibert Pacheco Galvis, abogado, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, Derecho Tributario y Aduanero, y con una experiencia docente de 5 años. En la presente actividad nos proponemos analizar el concepto de control de convencionalidad y bloque de convencionalidad, atendiendo eh, unas directrices o lineamientos. Lo primero que queremos indicar es que la actividad que se está presentando no compromete la visión jurídica o posición jurídica de los aquí ponentes, toda vez que se realiza en el marco de una actividad académica de la universidad, en la maestría en Derecho y Administración de Justicia de la Universidad de San Buenaventura. La dinámica de la actividad será una presentación breve del suscrito relacionando los conceptos de control y bloque de convencionalidad, una explicación del doctor Pedro Villamizar y posteriormente preguntas y respuestas entre los panelistas para lograr cerrar con una conclusión. Entonces, para empezar este debate, vamos a proponer que el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad son herramientas que permiten el reconocimiento de los derechos universales y de acuerdos globalizados en pro de beneficiar el desarrollo humano, el desarrollo personal de las personas de los diferentes estados que son parte de estos convenios internacionales. Entonces, el bloque de convencionalidad implica que las entidades estatales deben reconocer las normas internacionales que obligan al país y estas deben ser aplicadas de forma directa. Mientras que el control de convencionalidad hace referencia a esa actividad en donde cada una de las normas, decisiones, conceptos que han sido emitidos por los organismos internacionales deben ser reconocidas por todos los operadores jurídicos, por todas las autoridades administrativas y cualquier persona que ejerza función de autoridad dentro de un Estado, lo cual implica una maximización del concepto del derecho supranacional, aquellas normas que conllevan o que permiten que se apliquen de forma directa estos convenios en los territorios. La posición que deseo defender, o en la cual estoy defendiendo, señalamos que aquí no hay una vulneración de la soberanía, por el contrario, es manifestación directa de la soberanía el hacerse partícipe de estos convenios internacionales, todo desde que ningún Estado está siendo obligado a reconocer estos convenios. Y al hacerse parte, ellos, en el marco del principio pactan no servanda, pactan su servanda, ellos tienen en reconocimiento, los tratados son para cumplirse, los acuerdos son para cumplirse, los convenios son para cumplirse, las obligaciones son para cumplirse. El Estado fue quien de manera directa, libre, decidió recoger y reconocer todos esos acuerdos regionales o internacionales, dependiendo el bloque en el que nos estemos encontrando, para aplicar directamente estas normas en el país. Esto genera muchos beneficios. Uno de ellos es genera un estatus internacional de reconocimiento de derechos de entre los diferentes estados. Por ende, yo como colombiano, al acercarme a otro país o a otro territorio que tenga el reconocimiento de estos convenios, voy a estar cobijado adicionalmente por esos convenios y la normatividad interna, pero la normatividad interna tiene que estar en consonancia con estas normas internacionales. Y al estar en consonancia, quiere decir que yo puedo entender más fácilmente porque esas normas ya fueron aplicadas en mi país. Entonces, por ejemplo, derechos, garantías y para ser más preciso, el debido proceso, eh, principio de doble conformidad,
en el caso de decisiones que impliquen sanciones. Otro pro u otra ventaja que tiene este bloque y control de convencionalidad es el que hace referencia a limitar el poder del Estado para que no pueda echar hacia atrás avances en el reconocimiento de derechos. Entonces, por ejemplo, un Estado autoritario o un gobierno autoritario más que un Estado, un gobierno autoritario que llega al poder podría perfectamente un día decir, voy a abrir estas garantías, libertad de expresión, movilidad, libre locomoción. La limitante para estas decisiones serán estos convenios internacionales. Pero enfocados en qué? En que lo más importante es el ser sobre el cual debe girar las normas que permitan su realización de forma integral. Y es aquí en donde retomamos el concepto de antropocentrismo teleológico, el cual hace referencia a poner al hombre en el centro del universo. Hay ciertos debates y dinámicas que dicen que esto no sirve para la ciencia, pero es que tenemos que dejar claros que hay ciencias exactas y ciencias sociales. Y en las ciencias exactas, pues hay unas normas, las leyes de la naturaleza se deben regir o se rigen por dinámicas diferentes a las dinámicas sociales. El antropocentrismo teleológico tiene en cuenta son las dinámicas sociales en relación con el derecho. Por ende, esta idea va a facilitar o va a reconocer que el ser se puede desarrollar y se debe desarrollar de forma integral desde las diferentes visiones y de los diferentes territorios. Y con eso concluyo un breve abrebocas sobre el concepto de bloque de convencionalidad. Doctor Pedro Villamizar, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor Gilibert, y a todos un saludo fraterno y franciscano de paz y bien, todos los que nos escuchan en este momento. Sí, ¿qué mejor que iniciar por parte del ser? ¿Qué mejor que llevar también el camino que nos indica el doctor Gilibert, en el sentido de que desde el antropocentrismo teológico, ¿sí?, lleva el ser al centro de todo lo que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Y desarrollando desde la política, desde el derecho, desde la justicia, ¿sí? No nos hemos quedado anclados a la historia, ¿sí?, sino que va avanzando, la ciencia va avanzando, nos decía el doctor Gilibert, ¿sí? Es difícil ir en contra de estos postulados, porque qué mejor que mejorar la calidad, la dignidad, el proteccionismo de cada uno de los seres. Y muestra de ello es la Constitución de 1991 y desde su origen, desde su núcleo, pretende la protección. Nada más hay que ver el preámbulo y todo el desarrollo constitucional que se le ha dado a este, ¿sí? El ser es el centro, definitivamente. Las normas se han encaminado a la protección del ser humano, sí, pero hasta dónde, y esa es mi crítica dentro del marco de este debate, pues tengo la postura del contra, es difícil, repito, llevarla, pero mi crítica es más procesalista, es más proteccionista incluso, sobre el tema, sí, tenemos, y es un adagio popular, el papel aguanta todo, y tenemos demasiadas normas internas, y no bastándonos con ellas, nos vamos a toda una normatividad internacional que queremos arraigar, ¿sí?, a nuestra nación, que queremos traer a nuestra realidad, y que en algún momento se queda en el documento, se queda en la convención, se queda en el tratado, ¿sí?, pero que no llega a ser realidad. Por muchos factores, factores que quizás empezaremos a desarrollar en este debate, en esta conversación académica con el doctor Gilibert, respecto al control de convencionalidad y respecto al bloque de constitucionalidad. Ese control que venimos hablando, que Colombia desde la década de los 70 ratifica, ¿sí?, en ese pacto de Costa Rica, que indica, bueno, vamos a tener en cuenta todo el sistema interamericano de derechos humanos y los jueces van a tener que fallar
internamente en sus estados, teniendo en cuenta esta convención. Y si no lo hacen, señor Estado, hay que llevar sanciones. Usted verá cómo sanciona internamente a sus operadores judiciales, porque al fin y al cabo el control de convencionalidad llega a ser una actividad judicial operativa, ¿sí? Usted se encargará de ello, pero yo lo voy a perseguir a usted. ¿Sí? Y empezamos entonces a revisar, ok, un sistema jurídico como el nuestro, congestionado, lleno de corrupción, perdón, con operadores judiciales que muchas veces tienen una sobrecarga ya que extrapola lo humano, no pueden con tantos expedientes en sus procesos, en sus juzgados, perdón. Ahora llevar el detalle de todo el historial del control de convencionalidad, empieza a verse esas zonas oscuras donde ¿será que sí lo aplican? ¿Será que sí tienen el tiempo para tomarse de lectura del control de convencionalidad, de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los postulados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y será que todos los ciudadanos que accedemos a la justicia tenemos presente que hay que aplicar el control de convencionalidad en los fallos? Y ahora, si lo tenemos presente, tenemos los recursos, ¿sí?, tanto económicos como jurídicos, para llegar a apelar, a protestar sobre fallos que no apliquen el control de convencionalidad. Mi primer avance sobre el tema es, no voy a estar en contra, ¿sí?, de la antropología, perdón, de la antropología, se me fue la, perdón, del antropocentrismo Doctor, teológico. Sí, qué pena, casi no logro no antropocentrismo se preocupe, teológico. no te preocupes. Era básicamente, a mí me generó el mismo inconveniente esa palabra. Porque siempre veníamos pensando, y fuera de la historia, siempre veníamos pensando con el tema de teológico, y siempre el centro era Dios, ¿sí? Y esa palabra llega, no, ya el centro no es Dios, el centro somos nosotros, ¿sí? Los franceses empezaron para en la revolución a decir, venga, aquí hay libertad de persona y la libertad del ser, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Señor Estado, usted no intervenga, solo entre nosotros. ¿Sí? Entonces, es complicado, o sea, llevamos ya casi 3 siglos hablando del tema y la palabra se me escapa a veces. Pero sí, definitivamente es complicado ir en contra del antropocentrismo teológico, ¿sí? Porque no, o sea, el bienestar que se le está brindando, el bienestar al ser, estupendo, pero institucionalmente sí se está logrando. Y sobre el bloque de constitucionalidad también hay otras cosas que desde la mirada pues de este académico intento revisar. ¿Será que la Corte Constitucional en algún momento no se ha tomado ciertas atribuciones de decir, tengo un gran listado de lo que hace parte del bloque de constitucionalidad, de las convenciones, de los tratados que hacen parte, y yo dictamino cuáles sí y cuáles no, cuáles para mí harán parte y cuáles no? Y hasta qué punto el bloque de constitucionalidad también se volvió ese, ¿cómo decirlo? Ese comodín, ¿sí?, en las demandas de los argumentos constitucionales de los abogados que litigan para decirnos que esto hace parte del bloque de constitucionalidad. ¿Está seguro? ¿Hasta dónde va esa norma? ¿Por qué me la está citando como bloque de constitucionalidad? ¿La fuente es la Corte Constitucional? Porque si no, no lo sería. Bueno, en fin, abro también con esa introducción a estos cuestionamientos, doctor Gilibert. Apenas sí me extendí un Bueno, poco. no, está perfecto. Yo quiero plantear unas ideas frente a los postulados que está presentando. Y hay una clara diferencia entre lo que se entiende de bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. Y eso lo ha señalado la Corte Constitucional cuando de forma reiterativa ha señalado o ha dejado de tener en cuenta argumentos
en el marco de ideas que se han presentado, indicando que una norma debería ser declarada inconvencional o inconstitucionalidad, teniendo en cuenta ese bloque de convencionalidad. Y la Corte Constitucional ha indicado que no, que una cosa es el bloque de constitucionalidad, que es el reconocimiento de derechos, tratados y demás, y otra cosa es el bloque de convencionalidad, y que ese bloque no se puede aplicar de manera directa. Yo creo que hay una incongruencia allí por parte de la Corte Constitucional al hacer este planteamiento, porque para unos temas sí reconoce los derechos, pero para otros dice no aplicamos directamente el bloque de constitucionalidad, ¿sí? No aplicamos el bloque de convencionalidad. Entonces, ahí me parece que es algo complejo. Frente a lo que estaba señalando de una normatividad adicional, por el contrario, yo no creo que genere más normas, sino que lo que implicaría es la aplicación directa de esa norma internacional. Entonces, lo que tendría que regular sería el procedimiento interno, y las normas procesales son extensas, pero ese procedimiento debería adecuarse a esos procedimientos internacionales. Ejemplo, el orden que da la sentencia Pedro Urrego versus Colombia, en donde técnicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado, oiga, ustedes están incumpliendo acá un derecho, porque la Procuraduría no puede destituir a funcionarios de elección popular porque nuestro convenio dice que solamente puede ser por un funcionario judicial. Pero la Corte Constitucional había hecho una interpretación donde decía, no, esto se está adecuando o está totalmente en consonancia con el convenio. Y la Corte Interamericana dijo, no, porque es supremamente claro. Dice, funcionario judicial. Y la Procuraduría, a pesar de tener funciones jurisdiccionales, no es un funcionario judicial. Entonces yo creo que muchos de estos conceptos simplifican que el entendimiento de por el contrario, de ese mar de normas que tenemos en Colombia para crear procedimientos para cada tema. En materia disciplinaria, hay más de 25 procedimientos que van desde las profesiones hasta esos procedimientos para los servidores públicos. Y entre los servidores públicos hay diferentes procedimientos. Entonces, yo creo que adecuar esas normas a un convenio va a facilitar y va a simplificar ¿qué? La realización del ser. ¿Cómo? Pues con el conocimiento normativo. Si yo tengo cuáles son las normas que me están aplicando, que me van a aplicar, teniendo en cuenta ese convenio, pues están realizando el ser. Están poniendo al ser en el centro, simplificándole la materialización de esos derechos reconocidos en ese bloque de constitucionalidad, pero más importante, en ese bloque de convencionalidad que hace parte del ordenamiento jurídico. Entonces, para mí no es de recibo ese argumento, ¿sí? Y creo que me tocó bailar con la fácil porque en este ejercicio académico el doctor Pedro está más de acuerdo con mis posiciones que con las que él estaba presentando. Pero sí he encontrado críticas relacionadas con otros temas que creo que más adelante las podemos tratar. No sé, doctor Pedro, sobre el planteamiento, el contraplanteamiento que hago a sus posturas, qué idea o qué quiere plantear. No, lo entiendo, doctor, claramente, ¿sí? Y sigo bailando con la fea, dirían por ahí, ¿sí? Pero entonces, sobre el bloque de constitucionalidad, ¿no? Tenemos esa norma que traemos del exterior, que traemos internacional, la igualamos a nuestra constitución política y por ende la tenemos que aplicar. Hasta ahí, todo perfecto, ¿sí? ¿Dónde, y usted lo tocaba en algún momento, ¿dónde empieza el problema? El problema, insisto también, el problema es procesal, el problema es de aplicabilidad de esa norma que traemos. ¿Mm? Muchas veces la dejamos a la deriva, sí, hay un convenio, ese convenio viene al Congreso de la República, se ratifica bajo una norma y la norma pasará por control de la Corte Constitucional, ¿sí? Claro, bienvenida al ordenamiento jurídico colombiano, bienvenida, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos, ¿sí? Cuando estamos en un sistema judicial, ¿sí? Donde prima la corrupción, donde prima la falta de celeridad procesal,
donde los procedimientos, como indicaba el doctor, muchas veces son muy amplios, ¿sí? Que se pueden desviar, donde el acceso a la justicia también ya viene siendo para el ciudadano un derrotero de preguntarse el para qué, si eso se demora años, si eso tal vez no llegue al fin, que es obtener justicia, ¿sí? Entonces, sí, la norma está, el derecho está. ¿Sí? Incluso, pues lo podemos tener como ley nacional, pero sí se aplica. Es la pregunta que viene uno a darse, o sea, ¿sí se está aplicando? No sé, doctor Gilibert, ¿qué opina respecto al tema? Sí se está aplicando. Tan será que se está aplicando que fue necesario una reforma constitucional, teniendo en cuenta la sentencia del señor Petro Urrego versus Colombia. Tan será que se aplica que las órdenes emanadas han generado dinámicas relacionadas con el reconocimiento de derechos a grupos. Por el contrario, yo creo que el tema no es si se aplica, el tema es si los positivistas puros deciden o no deciden aplicarla teniendo en cuenta esas concepciones en donde la norma aplica en el territorio únicamente y que los convenios internacionales son unas directrices, orientaciones principialísticas para ejercer las relaciones internacionales. Porque si bien reconocen principios, si bien los positivistas dicen, mire, yo me voy a acoger a esta idea, voy a reconocer esta norma, pero cumple con el requisito de validez, cumple con los requisitos de haber sido emanada por el poder que está instituido para ello, porque ahí es donde versa muchas de las discusiones que tienen con el bloque de constitucionalidad, en donde nos dicen que no, a los que creemos que sí podemos aplicar el bloque convencional, dicen no, porque es que esa norma está violando el principio de soberanía, esa norma está violando las funciones o está alterando las funciones que debería hacer el legislativo. Y la respuesta para mí es simple, es, ¿y acaso estos convenios no tienen que ser ratificados por ley? Mediante una ley que pasa, ese convenio como tal se convierte en una ley, ¿sí? Ahí se le está dando gusto a los positivistas, ahí ingresa. Ahora, es difícil sostener la siguiente posición que voy a presentar, pero creo que también hay muy buenos argumentos para ellos, y es las decisiones y los conceptos. Porque eso me dice el control de convencionalidad señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes sentencias, que tiene que ser aplicada de forma directa. Entonces ahí si uno dice, venga, pero es que ellos no hacen parte del órgano jurisdiccional nacional para poder generar ese tipo de órdenes. Y uno dice, qué pena, pero internacionalmente estamos reconociendo su competencia. Y si yo reconozco internacionalmente su competencia, pues me estoy acogiendo a las decisiones que ellos planteen. Y nada más importante, que es el mismo argumento que tiene la Corte Constitucional para hacer que sus sentencias en sede de tutela generen reglas jurisprudenciales. Y es que yo soy la máxima autoridad en la interpretación de la Constitución política. Yo guardo y protejo que se cumple la Constitución política. Pues lo mismo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos guardan y protegen que se cumpla la Convención de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no puede venir ahorita la Corte Constitucional a decir es que no, me cojo los derechos que están en la Convención. Eso es una posición positivista.
Reconozco los derechos, pero no reconozco su competencia para ciertos temas. No reconozco sus fallos para ciertos temas. Aunque, claro, estoy yendo a la exageración. No estoy diciendo que la Corte Constitucional no reconozca las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que estoy diciendo es que un planteamiento claro como el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad, sí se le está haciendo de alguna u otra manera conejo, se le está desconociendo. Porque en diferentes sentencias la Corte Constitucional ha señalado que no tiene en cuenta el argumento, que no es de recibo el argumento de que la norma está en contra de la convención. Ahora, pero no quiero salirme del tema. Creo que aquí hay un tema de derecho natural, en donde tenemos que reconocer los derechos de las personas. ¿Cuáles? Todos los que se van construyendo, todos los que se van creando. Y no tenemos que esperar que haya una ley para él mismo y que las interpretaciones muchas veces que se hacen sobre esos convenios en el marco del principio de conservación del derecho, en donde se le da una reinterpretación a esa norma para que cobije una situación jurídica, está protegiéndose a la persona. Es que aquí no tenemos que proteger a la norma, aquí tenemos que proteger a las personas. Antropocentrismo. Ir por las personas. Ahora, doctor Pedro, creo que algo me iba a interpelar. No, 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 doctor Gillier, es que iba a tomar un trozo de su exposición y decía, la misma Corte Constitucional en algún momento ha llegado a, a indicar, ¿sí?, que sí y que no. Eso creo que lo compartimos. Eso hace que la Constitución y todo el bloque sea un ente vivo, ¿no? Que se va desarrollando a través de lo largo de la historia y de cómo se van desarrollando los derechos a favor del ser humano. ¿Mm? Y como ente vivo, una de las dificultades puede ser quizás somera, pero una de las dificultades que se puede presentar sobre el bloque de constitucionalidad es no tener un listado único de las normas que hacen parte de él, ¿sí? Porque uno diría, no, ya fue ratificado por el Congreso si nos vamos desde el sitio positivista como lo indica. Entonces, ya haría parte, ¿no? No, pero llega la Corte y dice, no, esta no, esta no. Y ahí es donde complica, ok, entonces, ¿cuáles sí? No, las que vienen remitidas, ¿sí? Desde la Constitución. Ah, ok. Es que hay unos artículos de la Constitución política que te hace una revisión, una remisión abierta a esas normas internacionales. Entonces, esas sí podrían llegar a ser parte. Artículo 53, 93, ¿sí? Cuando hablamos de la OIT también, etcétera. Entonces, una dificultad que yo digo, entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? No hay un listado único. Claro, todo a favor del ser, genial. Pero también facilítale al ser acceder a ese derecho, ¿sí? Que no sea solo del quien tiene recurso para llegar a defenderlo, ¿sí? El doctor Gilbert cita la sentencia del doctor Petro, en su momento, ¿sí? Pero mira de quién estamos hablando, quién tuvo la oportunidad ahora cambiándonos de orilla, ¿sí?, para la Corte Interamericana y el control de convencionalidad. Cambiémonos de orilla y claro, él tiene los recursos para llegar, ¿sí?, ante ese tribunal, ¿sí?, a tener en cuenta todo el argumento de referencias, no solo convencional, no solo normativo, sino también de los conceptos que se puedan ir desarrollando. ¿Pero por qué llegó allá? Porque él tiene los recursos para llegar allá. Entonces, ¿hasta qué punto ese acceso, ¿sí?, al control por parte de lo operativo de la justicia, incluso del bloque de constitucionalidad, a saber cuáles normas sí, cuáles no, ese acceso no se limita para ciertas personas, para cierta población que tiene cómo, y no debería ser entonces para todos, porque la idea es proteger a todo el ser, ¿sí? Me Pero, retumban esas preguntas. doctor, pero yo tengo una posición clara frente a eso. Y
Y yo no tengo ningún inconveniente para señalar lo siguiente. Precisamente eso es lo que busca el control de convencionalidad directo por parte de los funcionarios. Que no tenga que esperar a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que las personas que tienen posibilidad de ejercer autoridad, es decir, servidores públicos en cualquiera de sus categorías, aplique directamente esos convenios. Aplique de forma inmediata la norma. Aplique de forma clara las decisiones que ya se tomaron para interpretar la norma, para lo que hace la Corte Constitucional, y que inclusive la Corte Constitucional reconozca estas decisiones. Entonces, nada mejor para facilitar la posibilidad de acceder al reconocimiento de estos derechos, más bien al reconocimiento no, a la materialización de estos derechos. Doctor Gilligan, doctor, ¿qué tal? Qué pena. Sufrí un Y bueno, creo tema. que se le cayó un momento la conexión. Sí. Sí, y igual Ok, estamos grabando ya, retomamos ya la grabación. ok, no hay inconveniente. Doctor, entonces básicamente lo que yo le estaba planteando era que estas normas facilitan o permiten, perdón, el control de convencionalidad permite que se materialice y que la ausencia de recursos no sea una limitante para acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, primero la Comisión, posteriormente la Corte, pero pues aquí no queremos hablar directamente de ello. Entonces, ¿qué mejor que realizar los derechos de una persona que reconocer esos convenios de aplicación directa y que los funcionarios aplicaran ese control de convencionalidad teniendo en cuenta la interpretación? Precisamente para evitar que el acceso a la protección que están dentro de estos convenios sea solamente para personas que tengan dineros o casos de solamente de alto impacto. Claro, claro, doctor Gilligan, y si me permite, no, yo voy en la línea. El deber ser es, señor juez, señor operador judicial, aplique el control de convencionalidad. Oiga, esto está por la Corte Interamericana ya dictado, siga la línea. ¿Mm? El tema es, y donde yo veo el contra, quizás pequeño, ¿sí? Quizás porque estoy buscando el defecto del sistema, pero en un sistema donde prima la impunidad, la congestión y la demora de la resolución de los conflictos que se presentan ante el ordenamiento jurídico, cuando un juez tiene cientos y cientos de expedientes, ¿será que sí se toma el tiempo de revisar si esto en algún momento la Corte Interamericana, o bueno, todo el sistema interamericano de derechos humanos ya se ha pronunciado sobre el tema? Quizás sea un defecto mínimo, y voy más en línea a los operadores, ¿sí? ¿Será que el aparato jurisdiccional le facilita a los jueces poder estudiar el caso, poder examinar el caso detenidamente, llevarlo al derecho comparado con lo que ha dictado eh, la Corte Interamericana? Si tendrán en tiempo, no sé, eso siempre, pues, lo dejo en el tintero porque lo veo como un contra, ¿sí? Porque nos tenemos que ajustar a algo, pero ¿será que sí tenemos tiempo para ajustarnos a algo? Es como una crítica a nuestro sistema jurídico, un buen judicial. Sí, ese siempre va a ser uno de los miedos, la preparación que tengan los servidores, pero tenemos que confiar en que quien está en el servicio público
es la persona mejor capacitada, es la persona que tiene todas las competencias, todo el conocimiento y que adicionalmente no es alguien que está dentro de esas dinámicas de poder de la corrupción. Entonces, para ir cerrando, para no extendernos tanto, eh, yo sigo creyendo que el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad desarrollan a la persona, generan sistemas jurídicos que facilitan la realización del ser en sus diferentes espectros o espacios o ecosistemas y que para el caso colombiano los pros son más que los contras. Y es la conclusión que señalo, toda vez que se ha facilitado o se ha permitido el reconocimiento de derechos a todas estas personas que en Colombia se han visto afectadas por las diferentes situaciones que son muy sui generis de Colombia, como por ejemplo un estado de violencia de más de 40 años, como por ejemplo escándalos de corrupción, que yo creo que esos sí ya son generales para todo el mundo, pero en Colombia, pues por lo como lo vemos nosotros, lo vemos como un alto índice, pero también tenemos situaciones como por ejemplo un Gini demasiado alto, y creo que el reconocimiento de derechos, la materialización de derechos, que es lo más importante, de nada sirve reconocer un derecho si no se materializa. El primer paso siempre va a ser el reconocimiento, pero la materialización va a ser lo más importante, el fin último. ¿Y por qué el fin último de la materialización del derecho? Porque es que materializar el derecho que se reconoció siempre va en pro de la persona, del fin último que es salvaguardar la persona. Doctor Pedro. No, totalmente de acuerdo, doctor Gilibert. Eh, Solo me permito para concluir citar al maestro Norberto Bobbio, ¿sí? Cuando dice que el problema grave de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no es fundamentarlos, sino protegerlos. Y mi línea de conclusión en los contras es, tenemos un sistema judicial frágil, un sistema judicial deficiente, ¿sí? Y, ahí va el sistema, ¿sí? Con los recursos que tiene. Quizás sea el momento de, venga, tenemos un armónico sistema internacional de normas, tanto gracias al control de convencionalidad como al bloque de constitucionalidad que lo viene a alimentar. Esa armonía es el momento de armonizarla en lo procedimental, ¿sí? Desde fortalecer la rama judicial, desde mejorar eh, las aptitudes, calidades de nuestros jueces, ¿sí? Y permitirles también un descongestionamiento de sus despachos para permitirles administrar justicia de manera correcta. Ese es un contra el sistema, no contra la norma que protege al ser. Eso sí, clarísimo. Creo que comulgamos en el mismo camino. Ok, entonces con esto vamos como el cierre del debate. Queremos prestar una lista de referencias de algunas de las referencias usadas para la argumentación presentada en este debate. Agradecemos a las personas que llegaron hasta este espacio mirando este video. Esperamos se compartan ideas y logremos la construcción de derecho enfocado siempre en el ser, la construcción de ideas enfocadas en el ser, en que las personas no sean vistas como medio, sino como fin en sí mismos para la realización como sociedad, pero también la realización personal, que es muy importante. Entonces, doctor Pedro Villamizar, muchísimas gracias. No, doctor, muchísimas gracias por el aporte académico que pues usted hace también a quienes nos ven y a mí. Un placer haber compartido este espacio y pues que tenga un excelente día. Gracias.